El proceso de laboratorio dental inicia aquí, con lo que llamamos impresión definitiva. En este caso, por ejemplo, tenemos una impresión definitiva para implantes dentales. Ahí tenemos esto que está acá. Es un análogo de impresión para el laboratorio. Entonces, esto los vamos a colocar en los postes de impresión para que me puedan dar la referencia de cómo están los implantes puestos en boca. Ellos son una fiel copia del implante que está en boca. Estos dos que están acá son implantes fallidos, implantes que en algún momento perdió el paciente, entonces los utilizamos en el laboratorio como análogos también. Cuando tenemos impresiones, como esta otra, que es de una corona, en piezas vitales, nada más se hace el desgaste y vamos a trabajar en esta pieza. Entonces no necesitamos los postes porque solamente es chorrear y vamos a chorrearlo con yeso extra duro para lograr el molde que necesitamos para empezar a trabajar estos casos. Después de unos 45 minutos de haber chorreado las impresiones con yeso extra duro, podemos retirar los modelos de la impresión y este es el resultado. Un modelo sólido donde tenemos la copia de lo que estaba en la impresión o la copia de los dientes del paciente. En el caso de la corona, este es el resultado, una corona metal porcelana. Lo que vamos a hacer en esta 2.7, que sería más bien una 2.6 por la posición en la que está, viene siendo una 2.6, pero pareciera tener ausencia de la 2.4, entonces sí viene siendo más bien una 2.7. Por la posición en la que está parece 2.6, pero sí es una 2.7. Es muy importante que ustedes como odontólogos o futuros odontólogos sepan que deben preocuparse mucho por definir bien el margen de la terminación o la línea de terminación de las impresiones. En este caso podemos ver que la línea de terminación de esta corona se ve perfectamente en el modelo. Lo que ustedes no ven en boca, no esperen que el técnico dental lo vea en el laboratorio. Es importante que ustedes se preocupen para que el modelo vaya con todo lo que necesita o toda la información que necesita el técnico dental. Si lo vemos desde este plano, ahí se puede observar perfectamente toda la línea de terminación y es importante que el técnico pueda definir bien dónde está la línea de terminación porque eso es con lo que el técnico va a trabajar en el laboratorio. Por otra parte, esta es la impresión del caso de implantes. Entonces, en el caso de implantes, lo que tenemos ahí no hay que definir márgenes ni nada, porque el técnico va a tener una copia fiel de la posición de los implantes del paciente en el modelo. Esto que está acá, que se ve rosado, es una imitación de encía que en muy pocos laboratorios utilizamos. La mayoría de los laboratorios que trabajan implantes no utilizan esta imitación de encía y eso me da una copia muy similar de la encía. Tanto que para la hora de poder ajustar la porcelana podemos ver cómo estaría reaccionando la encía a la hora de poner la estructura. Si vemos acá, yo puedo punzar y vean que se ve blando. Ahí podemos observar que se ve totalmente blando, parece encía. Entonces, esto me va a ayudar a tener una mejor definición de la terminación de la porcelana, principalmente en los implantes dentales. Con lo que es el modelo, más bien, no la impresión, sino el modelo del casito de la corona que vamos a trabajar, en este caso, que sería esta pieza. Esto le vamos a poner un pin por la parte inferior
para poderlo montar en un modelo de yeso, así como este, y ya ahí poder hacer el dado, que lo cortamos para poder trabajar y rasurar ese modelo. Y ese dado lo podemos sacar y el pin es para que me sirva de guía dónde va y poderlo colocar de nuevo. Lo que les decía de ver los márgenes o las líneas de terminación perfectamente es que a la hora de que yo haga un desgaste alrededor de ese margen, yo pueda tener una copia fiel de ese diente. Si este margen no se me define desde la toma a la impresión, en el laboratorio tenemos que trabajar prácticamente a ciegas y después si vienen problemas de desajustes o márgenes abiertos o líneas de terminación cortas, ya no es un problema de laboratorio, sino que viene desde la toma de la impresión. Es importante que se sepa que a veces se hacen preparaciones perfectas, preparaciones lindísimas, o ponemos unos implantes en las posiciones perfectas, con una guía quirúrgica y con todo perfecto. Pero a la hora de que se toma la impresión fallamos, entonces ya ahí estamos perdiendo la mayoría del trabajo que se ha hecho. Entonces debemos tomar impresiones impecables porque eso es lo que va a tener el técnico para poder trabajar en el laboratorio. Por otro lado, pongo este modelito como base. Por otro lado, tengo el casito de los implantes. En el caso de los implantes, ¿qué hacemos ahí? Ya como tenemos el modelo, lo único que tenemos que hacer es solicitar al proveedor de estos implantes que me envíe los postes para poder trabajar esos casos. Entonces, en este casito, por ejemplo, son 3 implantes en el cuadrante 2 y un implante en el cuadrante 1. Entonces, ahí pedimos los postes, que son postecitos, pueden ser metálicos o pueden ser postes casteables, que son plásticos, para poder trabajar. Estos son unos postes que tengo acá en mis manos ahorita, pero no fue con estos postes que trabajé este caso. Entonces ahí, a partir de ahí, se desgastan. Este de acá del centro, por ejemplo, ya está desgastado, pero es de otro caso. Este otro ya está también desgastado y este otro poste está nuevo. Entonces, cuando ya tenemos los postes en nuestras manos, tenemos que tallarlos para darles la forma ideal que necesitamos y poder empezar a hacer el encerado. Y aquí ya tengo para poder empezar un encerado con este caso. A la hora de hacer el encerado, vamos a aplicarle una cera para encerar, valga la redundancia, especial. Y esa cera la vamos a ir tallando con un instrumento caliente para irle dando forma a la corona y poder rehabilitar ese espacio. Esto es lo que estoy haciendo con el modelito de la coronita individual. Ahorita vamos a ver el resultado final de cómo me van a quedar los implantes y hasta esta misma corona, que en este momento le estoy tratando de dar forma de cómo va a quedar idealmente este encerado. Es importante que sepamos que este encerado debe llevar un grosor específico de no menos de 2.5 milímetros y debe contemplar el espacio que le va a quedar en porcelana para que esa base de metal no sea tan grande y poder dejar el espacio correcto para hacer buena anatomía con la porcelana. ¿De qué va a depender la anatomía? Del espacio que deje el doctor en la preparación. De eso es de lo que va a depender la anatomía. Y ya después de haber terminado el encerado, ¿qué vamos a hacer? Se le va a colocar, ya aquí tengo muy adelantado los casitos, son varios casos, ahí hay varias piezas. Le vamos a poner
esos palitos blancos con unas bolitas azules que están ahí, o este otro que no tiene la bolita azul, esos palitos blancos son unas ceras especiales que podemos poner, o pueden ser palitos de aplicadores, pueden ser alguna cera especial que se vende para eso. Y esos palitos blancos van a ser las entradas o bebederos que se le llaman en diferentes partes, para poderlos sujetar a este anillo, y después de tenerlos montados en este anillo se le va a poner otra pieza que es bueno, esta es la base del anillo donde están pegados las unidades que voy a colar, y esto es el anillo, que esto lo voy a meter aquí, y ahí ya voy a tener las piecitas ahí adentro, donde vamos a chorrear con un yeso o un investimento especial para poderlo meter al horno a fundir todas esas piezas que están en cera, y que podamos tener ahí el modelito o los moldecitos más bien, para que cuando fundamos el metal ahí podamos tener esas piezas que están enceradas, las podamos tener en metal y empezar ahí a listar todo para la porcelana. Aquí en este punto empezamos a mezclar el investimento. En mi caso utilizo investimento de la marca Bego. El metal también utilizo de la marca Bego. Aquí lo estoy premezclando para ponerlo ya en la máquina del vacío y poder chorrear el anillo como debe ser para ya poderlo meter al horno. En este punto ya estoy terminando de hacer el anillo. Ya ahí se completa que quede el anillo listo, y ahora tengo que darle al menos una hora. Si no lo voy a meter de inmediato al horno, si fuera de inmediato, el investimento Bego me da un chance de 15 minutos el anillo en esta condición para poderlo meter al horno precalentado. Pero como no lo voy a meter al horno todavía, entonces debo darle una hora al menos para poderlo sacar del anillo, de esa parte plástica, y dejar solamente la parte blanca, que es el investimento. Ya después de haber completado este paso, lo voy a meter al horno, y ya en el horno tengo que darle unas 2 horas para que llegue poco a poco a la temperatura ideal y poder fundir el metal. Bueno, el anillo ya lo tenemos en el horno, ya está en una temperatura ideal para poderlo fundir. Ahí tenemos el anillo en el horno de desencerado, y aquí tenemos la centrífuga con el metal listo para poderlo fundir y colar el anillo. Ahí está el metal en el crisol. La centrífuga ya tiene sus vueltas correspondientes. A la hora de que terminemos de fundir, yo simplemente tiro de esta palanquita roja, la jalo un poquito para atrás y suelto, y empieza a dar vueltas. Y ahí es donde este metal que está acá va a salir por ese huequito que se ve al final, y va a entrar en el hueco del anillo que quedaría del otro lado, que va a recibir ese metal. Este proceso es un poco complicado de poderlo grabar, porque el fuego que se hace y el color del metal va a dañar nuestros ojos si no estamos utilizando los anteojos correspondientes para eso. Y con lo que es el video, va a salir solamente una luz muy fuerte, no se va a apreciar muy bien, a menos de que se tenga una muy buena cámara para poder grabar ese proceso. Entonces voy a hacer el colado, y en cuanto lo tenga les muestro cómo quedó, y cuando quiebro el anillo, para que vean cómo quedó el colado y cómo quedan
las piecitas que teníamos en cera ya las vamos a tener en metal. Entonces en unos minutitos les muestro. Aquí es donde empieza el proceso. Ahí tenemos la llama del soplete, donde empezamos a calentar el metal. Y ahí el metal empieza a tornarse de un color más rojizo. Vean donde yo quito el soplete, como el metal se va tonando de color rojo, y ahí es donde vamos a empezar nuestro proceso de fundir el metal. Pero ya aquí no les puedo grabar más porque no se va a apreciar correctamente. Ese es el momento en el que se suelta el anillo, perdón, la centrífuga, donde se soltó para que empiece a girar y pueda entrar todo el metal en el huequito del anillo y pueda sustituir los espacios que quedaron de las piecitas en cera que habían ahí, que ya se fundieron con el calor del horno, y ya tenemos el metal ahí adentro. Ya aquí paró por completo la centrífuga y vean en el crisol al final se ve un puntito rojo en aquel huequito. Ahí es donde entró todo el metal. Si yo jalo este crisol para atrás, ahí me queda el anillo. Y ahí está el huequito del anillo donde entró el metal a sustituir todo lo que estaba en cera. Ahora esto lo dejamos enfriar hasta que se enfríe por completo. No lo mojamos, no le hacemos nada, no le aceleramos el proceso de enfriamiento, porque el metal ahí está en un momento muy frágil, en un momento muy vulnerable, que si lo mojamos o lo enfriamos a la ligera, puede expandirse o más bien contraerse más de la cuenta por el choque térmico tan acelerado. Entonces lo dejamos que se enfríe solito. Tarda por lo menos una media horita o un poco más en enfriarse para poder quebrar el anillo y poder tener las estructuras como deseamos tenerlas, sin haber forzado el proceso de enfriamiento del metal. Después de que ya se haya enfriado un poco el crisol, si lo observamos con detenimiento, vemos una capa esa capa es de lo que fue el metal. Es una capa que queda ahí a veces en el crisol, o casi siempre más bien, que es del óxido del metal. Eso es basura. Entonces esa capita la desechamos, limpiamos bien el crisol antes de hacer otro colado para evitar que queden partículas contaminantes en el metal, y hacemos de nuevo el proceso. Bueno, y ahora ya tenemos el anillo frío, ya está como lo necesitamos, donde ya lo podemos manipular, y aquí con una pinza vamos a quebrar el anillo. Tanto que lo cuidamos para al final terminarlo quebrando. Ahora ya tengo aquí todo lo que es el metal, lo que eran las piecitas que estaban en cera, ya ahí están en metal. Voy a terminar de quebrar el anillo. Aquí se ven, por ejemplo, en los implantes, ahí se ven donde están las chimeneas. Aquí se ven
donde están los implantecitos, la coronita. Y todavía me falta terminar de quebrarlo un poco más para que se vaya todo este exceso. Y ahí ya tenemos el anillo. Esta parte que queda ahí con ese investimento lo vamos a limpiar con una broca y lo arenamos bien con óxido de zinc para poderlo limpiar correctamente y seguir la parte de la purificación de este metal. Bueno, ya tenemos el anillo, le quitamos el investimento, lo limpiamos para poderlo empezar a recortar y poderle ajustar el metal y arreglar ese metal. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar estas piezas, cortarlas aquí abajito donde están las entradas o los bebederos, y ahí empezamos a ajustarlos para arreglar ese metal y a poderlo ajustar como va a quedar para agregarle la porcelana. Ya en este paso aquí tenemos ya la corona lista, ajustada, ya la arreglamos, se le quitaron las impurezas, se le pasó la piedra blanca para alisarla, para matar los filos que haya en el metal. Y aquí ya estamos en el arenador. Aquí en el arenador vamos a arenar la coronita. Aquí vamos a hacer este proceso que es el de el samblasteado o arenar. Vean cómo está la corona brillante. Y ahora que voy a arenarla, lo que hago con esto es limpiar impurezas y abrir microporos en la estructura, en la corona, para que haya una mejor adhesión del opacador de la porcelana con el metal. Y le voy a dar vuelta para arenar la parte que no se arenó por estar puesta la pinza. También por la parte interna lo arenamos y está listo. Ahora vean la diferencia de cómo quedó la corona. Ya arenada, ya no está brillante, ya se ve un color opaco, totalmente metálica, opaco metálico. Y así es como queda la corona ya arenada. Acá tenemos también la estructura de 4 unidades del puente de implantes, ya también está arenado, y las otras 2 coronitas sobre implantes que ya también están arenados. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Ok, el próximo paso es meter estas estructuras al horno a una temperatura regulada en el horno de porcelana para que se oxide el metal. Esa oxidación es sacar gases del metal, sacar impurezas del metal en la cocción similar a la que va a ir con la porcelana para que el metal quede puro. Entonces evitar así que hayan burbujas en la porcelana o problemitas en el momento de que se hace la porcelana o a futuro que se vayan a reventar la porcelana o se vaya a desprender por el metal haber estado contaminado. Ya de aquí para adelante lo que queda es el proceso de porcelana.